Hola, buenos días. Me di cuenta que tuvieron ciertos problemas con las fracciones, pues yo no había explicado qué sucede cuando hay números enteros a un lado. Bueno, por ejemplo, en este caso, sé que no viene en el libro tal cual este ejemplo, pero recuerda, si sabes hacer las cosas, ya no importa los ejemplos que vengan mientras que sepas cómo se realizan. Puse que algo más complicado, puse 5 enteros, 3 cuartos, más 2 enteros, 5 octavos. ¿Cómo se realizaría esta operación? Te voy a enseñar en este momento tres formas de realizarlo. ¿Cómo vamos a comprobar que las tres son útiles? Al final vamos a ver que tengan el mismo resultado. Si mis tres modos de realizar esto conllevan al mismo resultado, son correctas. Veamos del más sencillo al más difícil. Y recuerda, tú puedes tomar el que quieras, pues todos te llevan a lo mismo. El método más sencillo para realizar esto sería el siguiente. 5 enteros, 3 cuartos, más 2 enteros, 5 octavos. Vamos a olvidarnos por un momento de las fracciones, del 3 cuartos y del 5 octavos. ¿Cuánto es 5 más 2? Nos da 7. Vamos a tenerlo ahí y no lo olvides. Ahora hagamos la operación que ya conocemos con las fracciones que están ahí. Ya sabes, el cruce. ¿Sí? Vamos a hacer ese cruce. 3 por 4, 24. 4 por 5, 20. Denominadores. 4 por 8, 32. Se pasa igual, ya sabes acá. Y hagamos la suma. 24 más 20, obviamente, 44. Tenemos 44 32avos. Afortunadamente son número par, los dos, y se le puede sacar mitad. Cuando son números pares, siempre se les puede sacar mitad. Pero tenemos que hacerlo con ambos. 44. ¿Cuál es la mitad de 44? Pues 22. Y de 32, 16. Perdón que se me mueva el pizarrón, no. Sé que no estoy escribiendo con mucha claridad, pero el pizarrón se está moviendo, es que se ha estado cayendo. Vamos a sacarle mitad a esto también. 22, ¿cuál es la mitad? Pues sería 11. Y de 16, obviamente, 8. Tenemos 11 octavos. Vamos a convertirlo a fracción con entero. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 11? Siempre es el de abajo para el de arriba, ¿eh? ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 11? Cabe una vez, porque dos veces se pasaría. Pero ¿cuánto sobraría? ¿Cuánto sería 11 menos 8? 3. Entonces tenemos que es un entero 3 octavos. Pero no nos olvidemos del que ya teníamos acá. Nuevamente nos olvidamos de la fracción y sumamos. ¿Cuánto es 7 más 1? 8. ¿Y qué fracción era esta? 3 octavos. Tenemos al final de esta operación que 5 enteros, 3 cuartos más 2 enteros, 5 octavos, nos da 8 enteros con 3 octavos. Vamos a guardar ese resultado para ver que realmente nuestras siguientes operaciones nos dé ese mismo resultado. Vamos a guardarlo aquí. 8 enteros, 3 octavos. Ahora sí, dame un momento en lo que borro esto. Pude haber dejado la operación que está aquí, pero la rayoné. Era 5 enteros, 3 cuartos. Más, ¿cuál era el otro que puse? 2 enteros, 5 octavos, sí. Bien. Siguiente método, que obviamente, como dije al principio, es más complicado, pero quién sabe, tal vez digas tú, este se me acomodó más que el anterior, o el siguiente tal vez se te acomode más. Vamos a ver. En esta ocasión vamos a convertir las fracciones que tenemos aquí en números muy grandes, pero un poco más controlables que tener un entero a un lado. ¿Cómo se hace esto?
Vamos por el primero. Por 5 enteros, 3 cuartos. Vamos a convertirlo. Y se hace de la siguiente forma. El entero se multiplica por el denominador y se le suma el numerador. ¿Cómo es esto? De la siguiente forma. Se multiplica el número grande por el de abajo. 5 por 4, 20. Más el de arriba, 3. 5 por 4, 20. Más 3, 23. Y se pone el denominador igual. Es decir, tenemos aquí 23 cuartos. Con esto sabemos que 5 enteros, 3 cuartos es igual que 23 cuartos. Es lo mismo. Vamos por el siguiente. Obviamente, como hay una suma aquí, vamos a ponerle suma. Entero por denominador más numerador. 2 por 4. Perdón, 2 por 8. 2 por 8. 16. Más el de arriba, 5. 2 por 8, 16. Más 5, 21. Denominador igual, 21 octavos. Dime si no se te hace ya un poco más familiar poder resolver esto que esto. En eso consiste, en convertir esto a algo más simple. Pero tenemos aquí números muy grandes que van a tener que hacer la operación del cruce. Si quieres, puedes apoyarte una calculadora o una hoja con un lápiz para hacer las operaciones, pero igual yo las voy a hacer contigo en este momento. Vamos a hacer el procedimiento del cruce. Bien lo conoces ya. 23 por 8. ¿Cuánto nos da 23 por 8? Si 10 por 8 son 80, por 2, 160, y luego se multiplica por 3, sería 184. 23 por 8, 184. 4 por 21, esta es más simple, ¿sí? Eso nos daría, multiplicamos 84. Denominadores, ya sabes, 4 por 8, ya sabemos que es 32 y se pasa igual acá. Tenemos que hacer esta suma grande. 184 más 84, 80 más 80 son 160, 4 más 4, 8, sería 268. 268. Tenemos aquí un número pues bastante grande, sí. Tenemos 268 32avos. Preferible sacar a la mitad, como dijimos hace rato, se puede mientras que ambos sean números pares. 268, ¿cuál sería la mitad de 268? Miren, me estaba viendo chueco y ni cuenta me di. 268 la mitad sería 134. 134, sí. Y de 32 más sencillo. 16. Tenemos 134 16avos. Es fácil sacar la mitad, pues ambos son número par. Mitad de 16, pues sería sencillo, ¿no? 8. Y de 134, si de 120 son 60, 7 más 7, 14, serían 67. 67 octavos tenemos aquí. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 67? Creo que esto ya lo vimos la vez pasada, ¿verdad? En la primera operación que hicimos hace un momento. Cabe 8 veces, porque 8 por 8 son 64. ¿Y cuánto nos sobraba? 3. Y aquí termina. ¿Es este el mismo que este? Sí. Quiere decir que esta operación fue exitosa. Vamos a borrar este resultado también para que no se nos olvide que fue el mismo. 8 enteros, 3 octavos. Vamos a borrar. Este segundo método, sí, más vale que tengas algo con que apoyarte como una calculadora o una hoja y un lápiz para escribir, para que no te confundas con números tan grandes y puedas tener un mejor control de esto. Vamos a hacer el tercer método, que yo diría, no es que sea más difícil, pero quizás no lo has visto. Quizás no te han enseñado cómo hacer el siguiente método y te voy a enseñar en este momento. El siguiente método es convertir los enteros en fracciones.
por separado de las fracciones que ya tenemos aquí. Es decir, vamos por el primero. Aquí tenemos 5 enteros con 3 cuartos. Vamos a dividirlos en dos fracciones. Es decir, ¿cómo vamos a convertir el 5 en fracción? Para convertir un entero en fracción, solo debes ponerle el número 1 por debajo. Es decir, el 5 se convierte en fracción poniendo 5 unidades. De esta forma. 5 y un 1. 5 unidades es lo mismo que 5 enteros. Es lo mismo. Vamos a sumarle el que tenemos a un lado. 3 cuartos. Sumemos otra vez. ¿Cómo se convierte el 2 en fracción? Con el 1 por debajo. Es decir, 2 unidades. Sumemos 5 octavos. Ahora sí. Tenemos aquí que 5 unidades más 3 cuartos más 2 unidades más 5 octavos nos va a dar lo mismo que 5 enteros, 3 cuartos más 2 enteros, 5 octavos. Es lo mismo. ¿Y cómo se resuelve esto? Ojalá quisiéramos, ¿verdad?, que se solucionara del método que ya conocemos, que es el del cruce. Pero no se hace así. Esta vez es muy diferente, muy diferente. De hecho, el método del cruce solamente funciona cuando hay dos fracciones. A partir de 3 ya no es así. Pero hay una buena noticia. A partir de 3, 4, 5, 6 y las fracciones que quieras se hacen de la siguiente forma que te voy a decir. Pon mucha atención. Vamos a tomar los denominadores que tenemos aquí, que son el 1, el 4, el 1 y el 8. Son 4 denominadores y vamos a tomarlos por fuera. Vamos a hacer esta tablita. Esta tablita sirve para simplificar los números usando números primos. De números primos hablemos otro día si quieres. Pero siempre comienzas con el 2. Eso solamente si todos tienen mitad. Perdón, si al menos uno tiene mitad. Veamos cuántos números aquí tienen mitad. ¿El 8 tiene mitad? Sí. ¿El 1? No. Al menos no como número común. ¿El 4? Sí. ¿Y el 1? No. Recuerda que con un solo número que tenga mitad, vamos a poner aquí un 2. Y se saca la mitad. Mitad de 8, 4. El 1 no pasa nada, es igual. Mitad de 4, 2. Y el 1 da igual. A estos números que tenemos aquí, a estos 4, ¿se les puede sacar mitad? Recuerda que con uno solo que se pueda, se va a sacar la mitad. 4 y 2 tienen mitad, entonces hagámoslo. Vamos a poner otra vez el 2, que significa sacar mitad. De 4, 2. El 1 no pasa nada, es igual. De 2, 1. 1. Ahora, ¿tenemos aquí a alguien a que podemos sacarle mitad? Sí. El 2. 1. Cuando los números llegan a un punto en el que ya no pueden simplificarse, hasta ahí queda. ¿Y de qué nos sirven estos 3 números 2 que tenemos aquí? Para lo siguiente. Se van a multiplicar de la siguiente forma. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de estos 4 números es un 8. ¿Cómo sabemos que realmente son múltiplos de él? ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 8? 1. Quiere decir que 8 por 1, 8. 1 por 8, 8. 4 por 2, 8. 1 por 8, 8. Mínimo común múltiplo significa cuál es el número que hace que todos se relacionen de forma que con una multiplicación puedas llegar a él, pero sería la más pronta. Es decir, yo igual pude haber puesto el número 16, pero ese ya sería un segundo común múltiplo. Tenemos que tener el primero, el mínimo común múltiplo, que es el 8, de estos 4 obviamente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Resulta lo siguiente. Como dije que el cruce no funciona aquí, vamos a trabajar cada una de las fracciones de la siguiente forma. Denominador.
¿Cuántas veces cabe el 1 en el 8? 8 veces. Y ese número se multiplica por el numerador. ¿Cómo es esto? 1 para 8, 8 por 5, 40. Y lo vamos a poner aquí. Ahora el más. Siguiente número. 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 8? 2. Por 3, 6. 1 para 8, ya sabíamos, 8. Por 2, 16. Me disculpo otra vez por cómo se ve la letra, pero se mueve y es difícil. 8 para 8, esto es más sencillo. 1 por 5, 5. Vamos a hacer la suma. Ah, sí, el denominador siempre se pasa igual. Vamos a sumar 40 más 6 más 16 más 5. Yo siempre sumo los números grandes primero y luego los pequeños. ¿Cómo así? 40 más 16. Eso nos daría 56. Más 6, 62. Más 5, 67. ¿No te suena familiar este número que hemos hecho alrededor de estas operaciones? 67 octavos. Pues sí, tenemos que ver ahora cuántas veces cabe el 8 en el 67. Ya sabemos que 8 por 8 son 64. Y nos sobrarían 3 octavos. ¿Te diste cuenta? Son el mismo. Y esta es la forma en que se hacen las operaciones con enteros a un lado de las fracciones. Si es un entero nomás y el otro nomás es pura fracción, pues puedes convertir el que está solo en número, en fracción normal, como lo vimos en el segundo método, o puedes hacer tres fracciones, tal y como hicimos en este método, ¿sí? Ese sería el método. Espero que te haya servido esta explicación y ten buen día.